Sheila me mandó Sí, pues no importa. Ella me la mandó, me puso por WhatsApp, anónima la pregunta. Yo le dije, no te preocupes, yo le voy a decir que Sheila quería que le pregunte a ella por anónima. Señores, bienvenidos a su cuarto, ¿verdad? Van cuatro ya. El cuarto episodio de este queridísimo invento que tenemos para ustedes, que hasta ahora no lleva nombre o le tenemos provisionalmente, quién sabe. Yo creo que ojalá no nos dure el provisionalmente 100 episodios, ¿verdad? Jorge y el sofá, yo soy Jorge, entonces por consecuencia Raúl es el sofá. Desde una esquina de las oficinas de Casa Bonita, ¿verdad? Correctamente. Señor Santaella. Ya como que nos vamos poniendo como más producidos y más formales. Formal. Sí, pero nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo está todo? ¿Y el fin de semana? Ya estamos más desahogados. El fin de semana fue interesante. Yo estoy adaptándome a un nuevo ritmo. Yo creo que creo que lo hemos hablado internamente con la parte de trabajo y programación de la esquina, más entrenamiento, que yo tenía como 2 años que no entrenaba realmente. Adecuándome, más todavía que en el pasado tengo a Lucy un fin de semana sí, un fin de semana no. Era así antes, pero cuando yo estaba entrenando era más pasadía domingo, sin dormida, o sea que todavía me quedaba el sábado de entrenar. El sábado lo que hice fue que monté en el rolo tempranito para después ir a buscar. Y el domingo me tiré una corridita porque fuimos para casa de los viejos míos a dormir allá. Entonces la pude dejar ahí con mi mamá y con Adri y demás. Pero bien, cansado. Independientemente de lo que diga el reloj. Independientemente de lo que diga el reloj, que el otro día decía que era 1, tu nivel de estrés. Hay que entenderlo bien. Yo creo que parte de la conversación, que bueno que caímos en ella, mucha pregunta por Instagram especialmente, sobre qué significa eso. Es lo que está midiendo estrés, pero estrés en el sentido no de presión de trabajo, sino de cómo uno se va adaptando a carga de entrenamiento. Y definitivamente ahora a mí lo que me faltan es piernas, no tanto latido. O sea, yo he estado estable de latido, entonces ese trabajo forzoso cardiovascular no está sucediendo mucho. Máxime que ha sido en ambiente controlado en el rolo, y que yo me he estado programando específicamente entrenamiento un poquito más extensos que intensos. Pero cuando empezamos a ver lo del HRV, que está pendiente hacer un post o tratarlo aquí, quizás lo podemos poner en la lista, con COI, hace como 2 o 3 años nosotros usamos una aplicación que se llama RestWise. O sea, como de Wise de inteligente y Rest de Rest. De descanso. Que nos llegó por Matt Dixon y por una persona que yo he seguido hace un tiempo, Sami Inkinen, que es una persona que era de un startup, Zillow, y también entrenaba y era campeón en Kona, con poco tiempo, ejecutivo de una tecnológica, y cómo hacía eso funcionar. Y el tipo dice que él tiene spreadsheets, o sea, de todo en su vida. Y él tiene históricamente, qué sé yo, décadas, 5 años, 10 años, que cada día que se levantaba en la mañana, y por eso cayó usando RestWise, se daba un rating de 1 a 5 o de 0 a 5, no recuerdo cuál era. Y que ese indicador él entiende, y hay muchos estudios también, que dependiendo de cómo uno se vaya sintiendo en el día, por ejemplo, hoy es que es martes. Ayer lunes yo me desperté y yo hubiera querido seguir durmiendo y tuve un entrenamiento que después lo tuve que modificar on the fly. De pierna yo estaba cansado, corrí domingo, que quizás me lo debí haber cogido off, no entrené muy duro sábado. Janet me dio masaje el viernes, me dijo cógete un día libre. Yo sabiendo que esta semana iba a ser de baja, que es también cómo uno maneja los planes. Yo puedo entrenar esta semana y tengo fin de semana inclusive para entrenar y nos vamos para Punta Cana. Sí. Ahora yo debería entrenar. O sea, ese es un dilema que he tenido. ¿O cómo deberías entrenar?
más suave es cogerme off, o sea, yo corrí 30 minutos, he tratado de nadar nada más mañana. Entonces son cuestionamientos que uno va afinando y es por eso que, por ejemplo, para mí un aprendizaje, porque yo estoy poniéndome la dos cachucha. Yo siempre he tenido a alguien con quien consensuar del otro lado. Yo iba a decirte eso, que ahí está lo que mucha gente piensa y a veces quizás hasta les extraña, que un entrenador tenga un entrenador. Entonces, en tu caso, tú estás entrenando ahora mismo solo, me parece. O sea, ahora mismo sí. Sin nadie. Pero tú mismo pusiste, cuando empezaste a retomar el entrenamiento, no recuerdo qué fecha, y vagamente recuerdo el texto que era que, o sea, cuando tú tenías una persona que te monitoreaba el entrenamiento, quizás esa persona era más objetiva a la hora de programarte todo y de trabajar con la carga y demás. O sea, que es mucho mejor al final. Yo, la forma que no sé si los demás le ven el mismo beneficio que le veo yo, es que yo delego esa parte. A mí me encanta delegar. Si yo confío en alguien y yo siento que el trabajo se va a realizar, este proceso por no estructurado que sea sí. la selección de los temas, yo estoy súper cómodo. Porque hemos ido entrando en una rutina donde se van agregando una serie de contenidos. Yo sé que ese contenido va a estar ahí y a un nivel alto yo puedo intervenir y decir, mira, me gustaría irme más por aquí o por allí o no. Lo mismo con el entrenamiento. La idea de no dedicarle nada de tiempo a algo que yo sé que va a estar cargado. El black turtleneck de Steve Jobs. Tú te pones el turtleneck y ya, no tienes que pensarlo. Exacto. No entra en decision fatigue, donde tú tienes tu entrenamiento, hay alguien que está revisando, donde tú lo ejecutas, tú no tienes que preocuparte. Yo nunca hacía un trabajo de coach de mí mismo cuando yo tenía a alguien acompañándome. Yo reportaba, me sentí cansado, me sentí bien, me sentí sobrado, estaba súper cansado. Entonces, esa persona va a hacer con la data y con mi retroalimentación. Lo que entiende. Es así, es así. Mira, recordarle a la gente, a quienes entran ahora al live o quienes lo están viendo y se le está acabando las 24 horas que deja Instagram, que todo este contenido ustedes lo pueden ver en laesquinadelsofá.com y en el canal de YouTube de La Esquina. Suscríbanse para que no se pierdan el contenido. Además de los episodios de este invento, tenemos también las reuniones que hace Raúl con algunos de los atletas, donde se ve esa dinámica de esa retroalimentación, el feedback, la programación, los planes de algunos atletas, cómo llegan a La Esquina y cómo va cambiando su proceso de crecimiento como atleta. La de Erika, la retroalimentación que tuvimos de una entrevista bien informal, ella llegó y no sabía que le habíamos. Sí, porque estamos en vivo que estamos. Entonces el editor estuvo ocupado el fin de semana. Sí. Se está cargando ahora mismo, la compartiremos en su momento, probablemente esta misma noche. Sí. Voy a ver si termina de cargar. Vamos a ver, no, todavía, por lo menos aquí. Processing, todavía, pero ya exacto, está cargando. ¿Y tú? ¿Pudiste entrenar? Yo hoy no. Pero ¿y el fin de semana? El fin de semana no me piché. En el fin de semana yo entrené. Yo, si mal no recuerdo, yo creo que me fue bien en mi entrenamiento del fin de semana. ¿Saliste con tubo? Salí con tubo. ¿O esperanzado? Salí con tubo, pero muy esperanzado también. Salí con tubo, yo entrené el domingo. Me tocaba un brick y el sábado me tocaban 2 horas de bici. En nuestro Millennial tenemos el Millennial que todavía no hemos definido si cabe en Millennial el dire. Miren, el sábado me tocaron 2 horas, con un tempo de 30 minutos que me sentí bien. Tú ves si no me vale. Sí. Lo está buscando ahí. Hoy no entrené. Hoy me pasó lo que tú dijiste que quisiste, hubiese querido quedarte descansando. Yo lo cumplí. Yo de verdad que no me pude parar hoy a entrenar. No, como que no descansé bien, pero me he sentido mejor en estos días. Y lo que te había dicho del tema de los dolores de cabeza, del suplemento que iba a parar, inconscientemente paré otro, que es el secreto que el magnesio. No. Yo, bueno, en el proceso yo le había dicho a Raúl que iba a parar, yo estaba tomando CLAC y lo iba a parar
porque me estaban dando unos dolores de cabeza que no eran normales. Y yo, dentro de esas investigaciones minuciosas que uno hace en internet, pues habían algunos de los síntomas secundarios, de los efectos secundarios, concordaban con lo que yo estaba sintiendo. Pues inconscientemente, además de parar el CLA, tengo 2 noches o 3 que no tomo magnesio, que me estaba tomando. Y hoy es el primer día que no me ha dado el primer dolor de cabeza. Y hoy yo no me he puesto los lentes, hoy uso lentes. Y no sé, entonces yo voy a reducir ahora la dosis de magnesio, a ver, voy a inventar conmigo mismo, a ver, a experimentar. Tim Ferriss. Voy a reducir la dosis porque me estaba tomando 2 pastillas, voy a tomarme una y voy a retomar el CLA. Uno por uno lo voy a hacer. Primero retomar uno y después el otro y a ver qué puede ser. Pregúntale el ¿qué inventan? ¿Qué inventamos esto? Esto que invento igual a podcast, tú puse hoy en el history, esto para poder compartir las informaciones que Raúl va consiguiendo durante la semana y las preguntas que nos hace la gente. Yo me sentí muy bien ayer porque en Estono, antes de yo entrar al agua, parece que no se sabía ni qué era mi nombre, la persona que me lo dijo. Creo que Víctor. No, antes de entrar me dijo, mira, pero ustedes deberían también entrevistarnos a los que estamos empezando, porque esto es un deporte familiar. Y yo, ok. Yo asumí que era a mí que me estaba hablando, porque estábamos Claudio, yo y un par de la gente que iban a nadar. Yo asumí que era conmigo. Me dijo, sí, porque no es nada más los atletas duros que tienen mucho tiempo. Y yo, no, pero también hemos entrevistado a un par que están empezando. Y le dije, no te preocupes, si tú lo sigues, tú ves que le pedimos a ustedes que nos escriban, que nos manden sugerencias. Y eso es una muy importante. Yo creo que la gente, sugerencias y preguntas, la estamos motivando. Pero yo creo que tu semana no verde completa, no por malo, ni por tirarte al medio. No, creo claro. que con esos totales, 129 de bicicleta, 20 de corrida y 3.800 de nado, tan bueno. Sí, tan respetable. Y yo creo que de esta semana Nada más que yo. debe ser, y mira que hubo un día en el nado que creo que no lo completé. Sí. Esta semana debe ser una de las que más carga yo tengo. Yo creo, por lo menos en tiempo, de lo que yo he visto del entrenamiento. Ya perdí hoy la hora y media de bici. Voy a nadar cuando salgamos, y revisé. Cuando vi que se me hizo tarde para irme a montar, revisé. No hay como reprogramar esa hora y media en la semana. Pues se va a perder. A propósito de eso y de la bici y de todo el fin de semana, yo monté el domingo, hice mi brick y aproveché un rato antes de que empezara la vuelta ciclística John Figueroa, el clásico John Figueroa de ciclismo, que es un memorial, a uno que fue selección nacional de ciclismo y que fue también entrenador y trabajó mucho de mano con la federación. Yo personalmente no lo conocí, sí había escuchado el clásico el año pasado, pero sí dentro de algunos amigos ciclistas veo como que la importancia que le dan, y este año no pude ir al evento y lo vi por el canal de YouTube de Rutas y Trillos, que les recomiendo que se suscriban para que puedan ver los eventos del ICIMADI, un esfuerzo que está haciendo el equipo de Rutas y Trillos. Y me tocó mucho, como que viendo a su hija hablar, a una de sus hijas que es ciclista, de hecho, Gina Figueroa, y viendo a Francisco Valerio, que es uno de los organizadores, hablar, ahí como que entendí todo, la importancia que le dan la mayoría de los ciclistas máster, el respeto como que se le tiene a la figura de Figueroa, y me dio curiosidad conocer un poquito más sobre él. Yo sé que ya yo conozco que representó al país 3 años como selección nacional y que apoyó mucho el desarrollo del ciclismo aquí. Y de eso, yo creo que eso es importante, porque ese debe ser el sentido de ese tipo de eventos memoriales, que muevan a la gente a conocer más ese tipo de figuras. Y yo me sentí muy bien y fue algo muy bonito. Yo de hecho escribí de eso en el blog, de la importancia y cómo la gente se involucra en ese tipo de actividades. En la Vuelta a John Figueroa también hubo varios atletas de la esquina participando. Sí, Francis me puede ayudar, tuvo Caleb, Luima, Julia. Y te voy a decir ahora, porque yo lo tengo. Daniel, ¿qué fue? Creo que. Él habló de los jalones. Daniel. Sí, específicamente me dijo
que él no sabía si era por él o si es que todos los eventos son así, que es muy fuerte al principio. Yo fuera de cámara le iba comentando esa parte que vi el archivo de Luima y es bien distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver del mundo de triatlón. La variabilidad es significativa y definitivamente en la parte inicial de la rodada, en el caso de la categoría de Luima, se ven claramente varios esfuerzos bien altos, o sea, 800, 900 watts, que no son en giro, o sea, entonces hay que responder. Igualmente, hubo mucha porción donde los watts sí tuvieron también bajos, o sea que son dos, es polarizante el tipo de evento y eso obviamente se entrena y es interesante uno poder visualizar eso, o sea, si alguien de nuestros atletas decide ir a un evento como este el año futuro, ya uno tiene ese archivo en términos de la variabilidad, en términos de, si tú te fijas, él estuvo 54 minutos en zona 1, o sea, de 0 a 138 watts, o sea, eso es paseando en el caso de él, 54% del tiempo. Pero igual, si buscamos zona 4 y por encima, tiene 9%, 6% y 9%, o sea, 18 y 24. O sea, a partir de zona 4 hacia arriba. O sea, fue zona 1 o por arriba de zona 4, ya eso es casi 80% del tiempo. Que tú decías incluso antes de que saliéramos live, de que empezando, él tuvo unos picos de la... Sí, aquí te puedo decir, ya eso es el minuto 24, ya eso vamos a empezar de 3 marcados, donde es minuto 2.56, 4.37 y 5.44, progresivo, 693 watts, 816 watts y 950. Que es mucho. Entonces, 751 watts al minuto 2.24 y después de nuevo tú lo ves que es bien pique, mira ahí 7.5, 4 y tanto, aquí hay unos 6 y pico, un chismo al final 7.26, entonces interesante. Es bueno porque uno, es como tú dices, fíjate como si hay algún otro atleta, por ejemplo, que el año próximo vaya a hacer un evento como este o durante la temporada de Easy Muddy, porque este fue el primer evento que aunque no suma puntos, pues como que le da apertura de una forma u otra a la temporada de Easy Muddy de ciclismo. Y la mayoría son en el parque, en circuito, aunque hay algunos que son en el Botánico, en el Higüero también, Francis, ¿verdad? Y eso da un parámetro de cómo puede la gente prepararse y cómo va a ser cómo podría ser el comportamiento del evento. Por ejemplo, Faro Colón. En el Faro Colón también. Circunvalación, en el circuito de la mina. Que hay un cuento de la circunvalación del año pasado, bueno, una caída buena. Sí. El debut. por ejemplo, empezando en el minuto 4, el peak 2 minutes ocurrió en ese minuto, o sea, la mayor cantidad de watts durante 2 minutos. Fue 291 promedio y 311 average. Eso para el nivel de aquí es alto, eso es 4 watts por kilo. Ok, eso fue en Easy Muddy, decir que Julia hizo podio, fue quinto lugar en su categoría. Y bueno, Daniel yo creo que es su primer evento de Easy Muddy, ¿verdad? Daniel es su primer evento de Easy Muddy de ciclismo y Caleb debutando con el equipo triciclo también. Entonces, hablar también del fin de semana del Challenge Wanaka, que fue en Nueva Zelanda, en Lago Wanaka, y ganó Javier Gómez Noya, que no es local, pero es como si fuese local, porque yo creo que su esposa es de esa zona. de esa zona. No me queda claro. No recuerdo, pero creo que sí que su esposa es de esa zona, porque ellos pasan mucho tiempo ahí. Javi salió en el primer grupo del agua, se conservó en la bicicleta, que eso lo comenta en una de las cosas de los textos que leí. Refréscame el nombre de quien quedó en segundo lugar, que ese sí es local, es de Nueva Zelanda, es Brandon Kirby. No recuerdo. Bueno, vamos a buscarlo, lo voy a buscar ahora mismo. Y él dice, quien quedó en segundo lugar, que fue apenas 12 segundos detrás de Javi,
que hubo un momento, faltando 30 minutos, 30 kilómetros en la ruta, que él aló el grupo y apretó, decidió tirar más en la bici para poder avanzar un poquito más, que quizás en ese momento que él vio que Javier se quedó en el quinto puesto, quizás esos son los 12 segundos, los 15 segundos que él pudo haber tenido en la bicicleta. El nombre del segundo lugar, porque el tercero fue uno de tus favoritos. Curry said ahí abajo. ¿Dónde está? Curry, por lo menos, el apellido. Aquí está Curry, pero es Brandon Curry, creo, me parece. Quedó 12 segundos detrás y Jesse Thomas quedó a 2 minutos 30, 2 minutos 15 Jesse sí está loco. de Javi. Y señores, síganlo porque es verdad, como tú dices, es un personaje. ¿Tuviste el story donde dije que se le Que quedó el gorro de natación. y con un afro? De que bueno, esto no va a funcionar porque entonces obviamente los cabellos se van a... Exacto. Mira, decir también el organizador del evento, fue, a pesar de que hubo lluvia, a pesar de que fue medio gris el día, no tengo claro el récord anterior del evento, pero los tres rompieron el récord de la ruta, que de hecho quien lo había puesto ese récord fue hace 5 años, el mismo Curry en su primer año como atleta amateur, Brandon Curry. Brandon Curry se llama. Él hizo 3:57:44, Javi hizo 3:57:27. Sí, lo que digo, pues, un par de gente observaron que Javi quizá debió a un Jesse sacarle mucho más. Él no es que sea malo, Sí. pero por ejemplo tema de nado y demás, y quizá no tenga un pico de fitness. Lo único que yo de Nueva Zelanda aporto es que dicen que el Ironman también es un sitio súper bonito. Sí. Y lo estuve hablando con alguien que estaba buscando carrera y yo digo, mira, si tú quieres buscar una carrera y coincidencialmente quedaba tipo principio de año, el full, digo, como destino, siempre me ha llamado la atención. O sea, para vacacionar y buscar queda lejos, pero todo el mundo que va y Jesse lo estaba diciendo también, de esa ruta en específico, pero de la zona como tal, que es idílica. Y es verde, o sea, Nueva Zelanda es verde. Yo lo sé por unas películas que yo no debería ver solo porque son así medio girly, pero es verde y es un buen destino turístico. Además que cuando uno hace un viaje, me imagino que cuando se programa para hacer un viaje, para un evento, pues aprovecha ese programa para conocer el área. Mira, Raúl, tenemos también del fin de semana las carreras que vienen para los próximos días. Ya esta semana es los 100 kilómetros del Caribe, non-stop, no es por etapas. No es la edición por etapas que va más a mediados de año, más en unos meses. Esta es non-stop. Nosotros tenemos algún atleta que vaya a hacer. Sí, ¿quién va de la esquina? Gustavo Percivalli. Él estuvo sondeando eso mismo y yo le dije que no sé si lamentablemente o... Wow. Lamentablemente él es el único con esa determinación. Con esa condición mental. Y salen en esas distancias, nosotros mandamos carrera A, que aunque fue una adición, digamos, tarde a su calendario, porque no lo sabíamos desde el año anterior, Exacto. o sea, para esta época del año anterior, sino que fue a mediados del año pasado que se agregó. Una carrera donde obviamente por su distancia él dice, mira, yo ni siquiera estoy pensando en nada después. Y como no es una distancia típica, para nosotros por lo menos, que uno empieza a hacer en términos de un plan de carrera. Nosotros estábamos reunidos ¿cuándo fue que nos juntamos? El viernes, y después lo estábamos revisando también ayer, de que sabíamos que tenemos pendiente, o sea, esa tarea pendiente en la semana. ¿Cómo se prepara un plan de carrera para 100 kilómetros? Es la primera vez que ustedes tienen que tenemos un atleta que va a hacer una ruta como esa non-stop.
O sea, una distancia como esa. No es la primera vez que hemos trabajado con alguien que vaya a hacer ultradistancia. Lo que sí se vuelve un reto es en la ocasión anterior que sí tuvimos cerca de esa distancia y hubo otra en que colaboramos no tan de cerca en una distancia un poquito más larga, es que se vuelve una conversación un poquito más orgánica. En el caso de Gustavo, él está en Santiago. A mí lo que me hubiera gustado quizás es vernos, quizás es conversar, quedamos de que yo le mandaría algunas ideas en términos de cosas que hemos ido quizás afinando en términos de nutrición e hidratación. Él me resaltó nuevamente el tema de qué recomendación alrededor de sueño. Obviamente pudiera ser una tanda extendida a lo largo de quizá, digamos, no en condiciones ideales, pero pudiera darse el caso que fueran 24 horas. 20 y tantas horas, entonces una porción. Ellos hicieron un tramo que era de noche, queriendo ver cómo uno se va sintiendo al final de... Yo no he participado en esos eventos, pero por ejemplo llevándolo a quizá lo más largo que he hecho, que es un Ironman, el cuerpo pierde como una noción de tiempo, por lo menos eso me pasó a mí. Inclusive post el evento yo seguí casi corrido 24 horas, por la hora que nos tuvimos que levantar, y por temas de incidentes del viaje mismo, cuando uno termina, que si hay que recoger, que la cena, que entonces bañarse en el hotel y que cambiase y para dónde uno iba a llegar, se fue extendiendo el día y cuando yo agarro y me arropo, fueron 24. Alrededor de uso de cafeína y demás, pero por ejemplo en términos de la ruta, ¿cómo se va a sentir él en el kilómetro 80 para estar subiendo? Hice a un super mega detalle de un perfil, de como principios, o sea, cuáles son los principios generales. Por ejemplo, eso yo no se lo comenté, pero creo que es una conversación interesante que desconozco la logística del evento mismo, pero en su momento cuando fueron a un challenge de North Face, lo que yo hablé fue, queremos tener en ciertos puntos que habían estaciones en esa carrera afuera, mudas de ropa, mudas de zapatos. Son estaciones que los atletas, es como una zona de transición o un special needs bag. Es una zona donde tú puedes llegar y dependiendo de la carrera hay más o menos limitaciones. Hay algunos que tú simplemente dejas una funda y si no la cogiste, todo eso se pierde. Pero hay otras zonas donde definitivamente tu crew de soporte puede estar ahí, puede cogerla de regreso, tú te puedes cambiar. Yo pienso, ¿Qué pasa con clima, lluvia? O sea, son estrategias. En ese caso llovió mucho en el evento que sí acompañamos. Lo que hicimos fue una sesión. Ellos estaban preocupados por otra cosa, de perfil y demás. Yo estaba preocupado por ejecución. Claro. O sea, ¿qué podemos controlar? Si va a llover, tenemos ropa. ¿Qué va a pasar en términos de calorías si no te funciona? Opciones de comida, a veces no te pasa una comida en específico, no te llama la atención. ¿Qué cosas sí sabemos que funcionan? ¿Qué cosas sabemos que no nos gustan definitivamente? Hay atletas que hacen ese tipo de distancias o ese tipo de retos, incluso como un Ironman, que hay comidas que las tienen, va a sonar como adiestramiento de perros, pero hay comidas que la tienen como un premio. O sea, si yo llego aquí sin detenerme o si llego aquí de esta manera, pues en vez de comerme un gel, me voy a comer un chocolate o me voy a comer un muffin que me gusta y eso me va a ayudar. No sé si eso le funciona también. Claro, y hay estudios que se han hecho donde sirve como referencia, inclusive si te está, se te hace más apetitoso algo salado, pudiera ser que tú estés bajito de tema de sodio. Porque el cuerpo aprende a autorregularse. Sí. Igual al revés, si estás muy dulce, o sea, si estás comiendo demasiado dulce, te empieza a llamar la parte más salada y no tanto lo dulce, o viceversa. Si estás sobrehaciendo la parte salada o no estás comiendo lo suficiente en términos de carbs, te empieza a llamar mucho la atención. Entonces, en esos eventos tan largos, es uno tener principios de cosas de que sí le funcionan y tratar hasta de improvisar. O sea, en un Ironman, por ejemplo, ofrecen guineo, naranja y demás. En mi caso particular, tuve bajito, sentía hambre y lo que empecé fue, bueno, yo nunca me ha caído mal una naranja. Déjame yo empezar a coger naranja y guineo para no acabar las reservas que sí tenía, que era mi plan. Tengo hambre, déjame comer hasta que se me quite el hambre. Entonces ya después retomo mi plan normal, digamos.
Pude haber comido quizás más o menos en la bicicleta, no fue algo que practiqué muchísimas veces, pero la nutrición en eventos de súper mega largo es clave, definitivamente. Mi consejo principal para Gustavo es que lleve vaselina. Que eso no se le quede. Eso es lo único que yo le puedo aportar, que no se le quede la vaselina. Y si puede dejar cosas como dice Raúl, deja otro potecito de vaselina. Por si acaso, y más si tú vas, si es probable que haga cambio de ropa. Éxitos a quienes vayan a hacer los 100 kilómetros del Caribe non-stop. Eso, yo no me imagino todavía haciendo un maratón, sí en algún momento, pero no me pasa por la cabeza. Yo no quiero pensar en 100 kilómetros. A propósito del maratón, esta semana también es el maratón de Tokio. Tenemos 3 gente para Tokio. ¿Quiénes van para Tokio? Nelson Tiburcio, Francina, su esposo, y Natasha, amiga de ambos. Natasha empezó un chin tarde, Natasha chiquitero, pero yo creo que ambos están entrenados. Francina, habiendo cumplido un entrenamiento un poquito más riguroso, que tiene más tiempo de los 3 con nosotros, pero definitivamente, creo que lo voy a tirar al medio, pero Nelson fue uno que entró motivado por su esposa, o sea, de su entrenamiento y que iba a la carrera, la oportunidad de poder participar. Y sucedió la parte que hemos conversado fuera de cámara y que hemos tratado de empezar a crear ese proceso adentro, en la esquina, de anotar los objetivos que nos parecen locos. Por ejemplo, tú estás hablando de una forma ahora mismo de maratón. No. Mi objetivo loco y mi sueño era mi half. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo tú dices half. Vamos a usar ese caso tuyo. Qué bueno que estamos al aire y que la gente te lo va a recordar y lo vamos a tener grabado. Sí. Donde ahora quizá es completarlo. Sí, claro. ¿Qué va a pasar cuando yo lo tú... complete? No, cuando tú completes 3 horas de bicicleta y hagas un break y te sientas bien. La conversación cambia a cuál es mi tiempo. Sí. Sí, o sea, Entonces, hemos tenido esa conversación Entonces, inevitablemente. en el caso de él tuvo un fondo que fue subóptimo. Nos juntamos casi, yo diría, de emergencia el lunes pasado. Y dije, mira, por diversas razones, y qué bueno que estamos tocando, porque era una de las cosas que yo iba a hablar también, se dio el caso diferente con Vivian. Su monitor de latido no midió de manera correcta. Entonces, el reloj debe funcionar como un panel de Fórmula 1 donde te está dando retroalimentación. Sí. Pero ayuda para refinar tu percepción. Eso es lo único que aporta, o sea, y registro para nosotros. Sí. Pero el uso número 1 es cómo yo me siento hoy, qué me está diciendo el reloj, cuáles son los rangos que yo sé que yo he mantenido. Es una herramienta. Entonces, ¿qué pasa si lee mal? Yo le dije, yo estoy feliz que hayamos tenido esto. ¿Pero cómo va a ser? Claro, es mejor ahora que en la carrera. Claro. Ahora ya tú sabes y hemos aprendido de si la estrategia que se utilizó ahora fue la más sensata. ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? ¿Cómo tú lo manejarías después en un futuro? Y con Vivian fue que el domingo estoy yo regresando, creo ya, de correr. Y ella me escribe, eran las 7 de la mañana. Mira, aquí estoy en el parque, me manda fotos del reloj. Yo no entendía si el reloj estaba roto, pero estaba apagado definitivamente. Y yo, ay, entonces, ¿ahora qué fue? ¿Se rompió? ¿Se dañó? No, que no prende, tengo media hora aquí. Y yo, bueno, me voy de una vez problem solving, es como lo que yo me voy de default. Me fui un chin más rústico, pero digo, bueno, quizás pedir un reloj a alguien que esté terminando, que tú conozcas. Sí. Pide un reloj, te da por lo menos paso y registra tiempo. En el peor de los casos, súper picapiedra. Ella más o menos quizá una milla de 10K la hace que 7 minutos, más o menos, o sea, 1,5 kilómetros, mal calculado. Y digo, bueno, trata de hacer 1,5 kilómetro era el sándwich, 1,5 kilómetros descansa, 1,5 kilómetros descansa, después tírate 15, que es el del medio, o sea, ve, vuelve, ve, y de nuevo de regreso 1,5 kilómetros, y ya lo que te queda es quizás enfriar o caminar de regreso. En toda esa conversación prendió el reloj. Pero, ¿qué pasa si el día de la carrera no funciona el power? No, que el power no va a funcionar porque quizás yo lo tuve que resetear.
bueno, vamos a irnos por paso y por latido, que es la forma que siempre hemos estado utilizando hasta reciente. ¿Y qué pasa si el día de la carrera se va el power? Entonces, al final del día, hasta para eso hay que prepararse mentalmente. En el triatlón de Santo Domingo, dos cosas. En el triatlón de Santo Domingo a mí me pasó que el monitor en un momento de la bici dejó de medir, dejó de calcular. Yo recuerdo que yo apeándome de la bicicleta encontré como quitarme el strap porque yo dije, bueno, si esto yo no lo voy a utilizar, si esto no me está marcando nada, esto no hace nada aquí, me lo quité y alcancé a ver a Rodrigo Basilio y se lo pasé. Rodrigo, guárdame eso. Y me sirvió mucho el tema de los pasos, porque cuando ustedes me mandan el plan de carrera, me mandan el tema de las zonas, pero también el plan de pasos. O sea, mira, si te sientes bien o estos son los ritmos que según el entrenamiento se proyecta. Y también antes, tú sabes, yo lo había comentado contigo, yo tuve un momento en el que cuando tomé la decisión de empezar a hacer triatlón, de empezar a entrenar, me apoyé mucho de un amigo, que él mismo me decía, yo no soy entrenador, yo respeto mucho eso, yo te voy a apoyar y te voy a orientar con lo que yo puedo, y me retroalimentaba y todo. Y una de las cosas que me llegó a decir un día fue, sal a correr sin el reloj. Sal a correr sin el reloj un día porque es una buena herramienta, nos ayuda, pero si falla un día, falla. Sí. Si falla un día, falla. Hay un amigo que en medio de un Ironman se le descargó el reloj. Pues Oye, fallo porque no lo cargó bien, pero se le descargó en la ruta de la bicicleta. A mí tú no me tienes que explicar lo que me ha pasado a mí o lo que uno ha vivido con lo que ha pasado tras bastidores. O sea, en el buen y hasta en el mal sentido de mala suerte. O sea, uno se sorprende de todas las cosas que uno ha escuchado y siempre uno termina sucediendo algo que sorprende. Entonces, definitivamente prepararse para eso y entender que las herramientas tecnológicas son eso, para refinar la percepción y una estrategia de paso o de ritmo de carrera o de esfuerzo. Que si dejan de funcionar, uno pueda tener ese sentido bien afinado. Para mí ese es el beneficio número uno y el rol número uno que tienen. Que eso es como un conocimiento de uno mismo, al final. No sé si quiere, aunque no estaba agendado y como nosotros no tenemos estructura, brincar a la pregunta secreta. La que no sabemos quién la puso. Ajá. Pura coincidencia de que es algo que me va a pasar. Pero no sé quién fue que escribió, me llegó esa pregunta anónima que uno debe hacer a propósito de que esto no tríe en 2 semanas. Que uno debe hacer, cuáles son los consejos, cómo uno se prepara cuando las 2 semanas previas a tu evento, repito, esto es pura casualidad. Vamos a poner mi ejemplo. Vamos a hacer la pregunta como que fui yo que la hice. Yo vamos para no te estructurar, lo que te estaba diciendo era, ¿Cuál? había una pregunta que no fuiste tú, que hiciste, Ah. estamos hablando de ese tema de paso y de latido. Sí, que a propósito, sí, que caímos ahí, pero como lo habíamos movido. Sí, pero ahí. bien. Una pregunta que esta hacía anónima. Sheila me dijo que te la hiciera anónima la pregunta. Entonces, no te preocupes, Sheila, yo no voy a decir que fuiste tú. Entonces, ella me escribió por WhatsApp y me puso entre paréntesis grande. Anónimo. Anónima la pregunta de Sheila. No matar. Ella pone, tú sabes cómo es que yo digo, ¿por qué la boda es en octubre? Dándole tiempo a que se arrepienta, cualquier cosa. Ella pone, perdón, el anónimo pone, en un entrenamiento de corrida, donde se involucra ritmo y zona cardíaca, en caso de que el atleta debe elegir uno de los dos, ¿cuál debe elegir? Lástima que Franklin no está aquí, que yo creo que quien más contacto ha tenido con ella con ese tipo de cosas, pero ustedes saben de qué se trata. Pan, bien. Acción. Exacto. Mira, creo que caímos, y yo la había quitado porque siento que es extensa, Sí. voy a tratar de ser escueto. En esa misma línea, porque lo que creo que ese preámbulo responde, Sí. depende. ¿Cómo tú te sientas? Sí. Que yo creo que tú le diste esa respuesta. ¿Por en qué? el momento. Porque el depende funciona de múltiples maneras. Si te voy a poner 2 ejemplos.
en una temperatura cálida, húmeda, los latidos pueden estar elevados, pero en control. Quiere decir, en zona 3, en un zona 4 manejable y tú no estás haciendo más de 1 hora. Y el ritmo se te siente cómodo. Tú no estás sobregirándote de tus pasos, tú no estás corriendo a paso de 3K en lugar de paso de medio maratón y tus latidos tan elevados. Es un tema de conciencia, de nuevo. El reloj te está diciendo si está leyendo bien, hay un consenso entre cómo yo me siento y lo que me está diciendo el reloj. Eso es lo primero. Sí. Si los latidos están elevados y yo no siento que los latidos deberían estar elevados, no le hago caso al reloj, sigo por paso. Si los latidos me siento como me dice el reloj, ahí viene una conversación. ¿Qué distancia estamos recorriendo? ¿Qué duración? ¿Qué paso estoy llevando? Entonces no es una respuesta sí o no. Para entrenamiento, a mí me gusta recomendar siempre control del ritmo o paso. ¿Por qué? Porque la línea entre hacer demasiado en la corrida y tener que tomar 2 semanas off versus hacer suficiente y seguir sin problema es muy fina. Entonces, ¿por qué no errar del lado suficiente conservador? Lado más saludable. Versus extremo, me pasé y ¿qué voy a ganar? Porque voy a tener que coger 2 semanas off. Claro. En un clima templado, que es lo que le pasa a muchas personas cuando van a carreras fuera, están descansados, están en un muy buen nivel de fitness, quizás su nivel de fitness histórico, porque han hecho un bloque, por ejemplo, como maratón, que pasa mucho. Se supone que esa persona en los primeros 15, 20 kilómetros, el medio maratón, para un maratón, o sea, va lento, debería sentirse súper mega cómodo. Ahora, si por latido yo me doy cuenta que yo en lugar de estar en una zona 3, que es lo que yo estaba entrenando aquí, estoy en una zona 2, y digo, no, déjame soltar el paso, déjame irme a latido, puedo tener problemas. Puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy no enfriándome, mi cuerpo está frío, cómodo, me evapora el sudor, me estoy enfriando bien, estoy siendo eficiente, mi nivel de latido está controlado, pero si yo muscularmente me voy a hacer un trabajo superior, me pueden dar calambre, me puedo cansar, puedo empezarme a forzar a que yo no aguante, a que me canse literalmente, o sea, que entre una fatiga. Entonces ahí viene ya, y eso lo dejamos para futuro, y eso se puede ver en el ciclismo un poquito más claro, y más recientemente con el potenciómetro de la corrida, donde te marca la potencia, y entonces ya la decisión es, esta es mi potencia, ¿qué pasa con los latidos? Pero no estoy viendo paso, que pudiera ser un subproducto. Entonces si mi potencia está en rango, no me interesa tanto latidos si están bajos y controlados, porque me voy a mantener a la potencia sin problema. Que es donde está el tema de la carga. Yo lo que entiendo es que a veces uno llama las cosas sin querer. Y al final del día No, porque también yo no estoy claro cuál es su preocupación, pero usualmente viene de personas y es una conversación constante de la confianza que conlleva darse cuenta que corriendo lento uno mejora. Sí. Entonces, tú sabes que no, mira, yo sí, pero aporta. Sí, porque al final, o sea, como la escucho constantemente, ella lo que me dice es que te voy a decir algo y la voy a comprometer porque es algo que yo le he dicho y quizá esto le pueda servir a alguno de los atletas que está con la esquina. Para eso son las reuniones. Para eso son las reuniones, porque hay cosas que por teléfono o por WhatsApp o por un correo no se interpretan. Entonces, lo que a ella le preocupa es, dicho que según lo que me dice es, que la frustra a veces arrancar a correr y no bien dar 4, 5 pasos y subir a zona 3, zona 4. A ella no le importa correr lento por ahora, que es el tema de la zona. Y yo, bueno, pero parte del proceso es, y ya es una conversación muy filosófica. O sea, yo soy un poquito más laxo que, por ejemplo, alguien como Franklin, que está evolucionando todavía en ese proceso de acompañamiento, donde si una persona está en su rango de paso y le falta quizá un poco de condicionamiento aeróbico, es normal que entre en zonas superiores. Siempre y cuando no se esté corriendo demasiado rápido. No es lo mejor,
pero es manejable. Claro. ¿Cuál es una solución ahí que mucha gente no le gusta? Hacer caminata corrida. ¿Por qué? Porque le permite normalizar los pasos, los latidos. O sea, normaliza los latidos caminando y vuelve y corre. Lo hace. Entonces, lo hace incluso en los bricks y un día que nos topamos, yo apeándome la bicicleta ya venía caminando y yo, ¿qué pasó? ¿Terminaste? No, pero voy en zona 17 y no bajo y entonces me paré a caminar y yo, termina tu trote, si tú te sientes bien termina tu trote y documentalo. Entonces, esa es la posición, siempre y cuando estemos respetando pasos, sabemos que, o sea, varias gente me han preguntado, quizás erróneamente alrededor de Lima, que si estamos preocupados por la altura. Lima, como tal, no está a muy altura, está en la costa, o sea, tiene parte de elevación, pero dice 400 metros, eso no es ni siquiera la colonia, o sea, obviamente no es flat, sí, o sea, es casi acantilado, pero cuando yo fui a hacer la certificación de USA Cycling, indagué mucho, inclusive también en la de USA Triathlon, creo, porque para cuando ese momento yo estaba inscrito para Ironman Tahoe, que ese sí es en altura, que estrategias. Y a mí, ¿cómo se llama este muchacho? Se me escapa el nombre ahora, pero Bobby McGee, yo creo que fue coach de la selección olímpica de allá, tiene running books, o sea, tiene el libro de corrida y demás. Me dijo, mira, la altura, a menos que uno pueda llegar 2 semanas antes y adaptarse, no hay una solución. O sea, hay mucha teoría de que si uno sube 24 horas nada más en el mismo día de la carrera, menos porque el cuerpo no le da el chance de que le dé el shock. Hay muchísima teoría. Y me dijo, ustedes tienen la ventaja que viven los que viven en el Caribe y o clima caliente y húmedo, que se parecen mucho a la altura. ¿Por qué? Porque tú primero no te le puedes escapar al calor y la humedad. Y estar entrenando en calor y humedad te forza a no utilizar todos los recursos disponibles hacia propulsión o hacia oxigenación. Okay. Hay enfriamiento. Entonces, se parece mucho que entonces cuando uno va afuera y uno está en un clima templado, siente esa diferencia de que, wow, yo tengo reserva. Cuando aquí uno va en zona 3 o zona 4, estoy al límite, quito la parte de enfriamiento, tengo reserva, entonces me siento cómodo. Entonces, tenemos esa limitación. Lo que el cuerpo utiliza para ver si te entendí. Lo que el cuerpo utiliza para enfriar aquí... es una forma de cómo yo te lo estoy poniendo. Sí, o sea, eso no es la explicación fisiológica, pero lo que digo es, imagínate que tú tienes una banda... Mi motor trabaja una parte para enfriar, para que no me caliente, para no subir más a zona 4, zona 5 y no calentar más el motor. Para no sobrecalentarte. Para no sobrecalentarme. Eso es cuando estoy en un clima como este. Entonces, cuando estoy en un clima un poquito más templado, si entreno quizás aquí como entreno, el mismo ritmo, cuando estoy en un clima más templado, esa energía que yo utilizo para no sobrecalentar. Yo no diría energía, yo diría recursos de latidos o cardiovasculares, porque lo que estamos hablando es de latido y sangre. Pues esos recursos que yo utilizo para calentarme, para mantenerme frío. En lugar de irse a la piel, sería una forma, te estoy diciendo, no. Sí. En vez de irse a los músculos. O está en reserva. Bien. Yo entendí, ojalá hayan entendido y si no entendieron, escríbanos. A propósito de Lima, faltan ya no me lo recuerdo. 8 semanas para Lima. ¿Tú quieres que hablemos ahora de las expectativas tuyas para Lima o cuando estemos más cerca? Yo no necesito nada, primero eso es lo único que yo necesito. Mira, tú hablabas de, rápidamente, para que no se nos queden, nos faltan 6 semanas para Punta Cana Marathon, y medio maratón y 10K. Y nos faltan 12 semanas para el triatlón de la Armada, que yo creo que todavía tiene suficiente tiempo para entrenar, pero con raja. No, suficiente. Vita que estuvo por aquí cuando hizo el Trimaster fueron 8 semanas. Obviamente si es una persona que está nula en el agua, o sea, nula, ya es un poquito más de reto. Pero si es una persona que por lo menos puede, o sea, nadar y más aún si no tiene temas alrededor del agua. Sí, temas de temor o lo que sea.
Tú hablabas de altura y esto no es tan reciente, es que Wayne Jorgensen participó hace unos días en su primera carrera de track de pista, quedó segundo lugar, hizo su mejor tiempo en 5K, 15,64. Preparándose, es un tema de lo que ella dice es que ella lo que quería era tener ese feeling de competencia otra vez, porque es la primera vez que compite en cualquier disciplina después de tener a su hijo Stanley. Recordar que Wayne Jorgensen, después de su oro olímpico, después de quedar embarazada y dar a luz, anunció que no se retiraba. Yo no quiero pensar que es un retiro completo. No, Bye, bye. se ponía en pausa su carrera como triatleta para perseguir, no ser maratonista, no ser una maratonista olímpica, sino un oro olímpico en maratón. Así como ella lo dice y así como ella lo tiene planteado. Y dentro de todo vamos a poder darle algún tipo de seguimiento a Gwen en un canal de YouTube que ella lanzó hace un par de semanas igual, que eso quien le está dando apoyo en la parte de OSR es Talbot, que hace unos videos muy chulos. Y tú lo ves los videos y si tú has visto en los videos de adelante, tú empiezas a ver uno de los de Gwen, tú te das cuenta como que tiene su estilo. Y estuvo chulo, como que en el ambiente, que tú sabes que yo digo que Gwen se olvidó del triatlón porque yo pienso, y eso con mucho respeto a los maratonistas, pero yo pienso que es más fácil entrenar por un maratón que para ser triatleta olímpica. Eso soy yo que pienso así. Lo fácil, eso es relativo. Bueno, pues menos complicado. Ella hablaba de que su esquema de cómo ella entrenaba con los Wizards de Jamie era presencial. Entonces, el trasladarse Exacto, y caerle atrás a los diferentes campamentos que ellos tenían en invierno y en verano y demás, lo hacía quizás muy retador a la hora de tener una familia. Claro. Entonces, más que fácil o difícil, era el esquema que a ella le había funcionado en particular. Porque cada cosa tiene su reto. O sea, si tú te pones a pensar la cantidad de kilómetros que haya que correr para ser a ese nivel, son doble quizás todos los días. Entonces, sigue siendo duro y es una sola disciplina. O sea, eso no lo hace más fácil. Quizás lo que sí sucede, y es por la razón que algunas personas transicionan, y en mi conversación que quizás no está tan clara alrededor de los brincos de distancia de triatlón. Que es un tema pendiente. Entrenar 3 horas para un medio Ironman no es lo mismo que entrenar 2 horas para un olímpico en términos de bicicleta. 2 horas un olímpico con 1 hora o 2 veces 90 minutos de bicicleta, o sea, quiere decir que 90 y 2 son 5 horas. Eso es básico para un medio Ironman. O sea, no estamos tan conscientes de la demanda adicional de tiempo, que aunque la bicicleta, o sea, de 40 a 90 y de 10 a 21, sí. O sea, es casi el doble o más la parte de lo que hay que entrenar. Eso es algo que no ya tanto dice... así el brinco, perdón que te interrumpa, entre un sprint y un olímpico, aunque son el doble de la distancia también, la diferencia no es tan marcada. Porque las intensidades son un poquito más parecidas. Porque la intensidad es un poquito más parecida. Y porque también la duración de 20 kilómetros cuando tú estás, entonces tú puedes... O sea, las duraciones, tú pudieras entrenar con un sprint haciendo las 5 horas de bicicleta del olímpico que te puse. Te voy a poner... Es más fácil entrarla en la vida. O sea, tú pudieras entrenar como olímpico y competir en sprint. Cuando... Muy poca gente va a entrenar como medio Ironman para competir en olímpico inclusive. Porque es demasiado el tiempo. 13, 14, 15 horas a la semana. En un caso muy básico. Sí. No sé si me expliqué. Sí, o sea, yo entiendo que el tema del salto de las distancias es más fácil de sprint a olímpico o entrenar olímpico y hacer sprint que del half bajar Y diferencia entre tri y maratón, que no es tanto que es más fácil, tri demanda más tiempo. Sí. Pero no quiere decir que es fácil, ¿entiendes? El fácil de salir a correr... Yo no he hecho mucho doble, no he hecho mucho, se ha hecho alguno, pero imagínate que tú todos los días sea doble. Sí, eso tiene que ser salir a correr todos los días en la tarde, después de todo haber hecho trabajo en la mañana. No es tan funny, a mí me gusta correr.
A mí, de las tres disciplinas que más me gusta es correr. Pero igual, es como tú dices, no es complicado. Pregunta el rompe No es fácil, perdón. que tiene un tema aquí con Koichi. Que ¿cuántas horas necesita un Ironman a la semana para entrenar? La que le están poniendo a él en su programación. Coy lo más seguro está hablando de un artículo que está muy bueno, que está circulando vía Training Peaks, donde te da unos rangos de TCS, hora y volúmenes de distancia a la semana recomendado, pero obviamente de un rango. La respuesta, como muchas de las cosas importantes en la vida, es depende. Depende de qué nivel esté buscando esa persona. Depende de qué tanto tiempo disponible tenga esa persona. Entonces, Coy lo que le debe estar dando cuerda, porque Coy y yo hemos hablado que, por ejemplo, en el caso de ellos que ruedan indoor, o sea que no en la semana montan indoor, el uno programarle sesiones excesivas, digamos, o adicionales de ciclismo, se vuelve complicado. Porque esos 90 minutos que uno programa pudieran ser 2 si ellos montaran fuera. Pudiera ser que un día, si hay alguien que tiene la flexibilidad, monte 3 un viernes, monte 2 un jueves, monte 2 y 90 después. O sea, creo que Alan Cousins, que tiene un post interesante donde dice y analiza las semanas de la gente que clasifica para Kona, o sea, como de la gente que la ha manejado, y habla de que todos tienen un día, además del fin de semana, donde pueden ir largo. O sea que básicamente tienen fin de semana de 3 días. Entonces, ¿qué hacen? Que quizá la corrida larga y un nado en la semana, eso entonces son 3 horas, 3 horas y media de ejercicio, más los sábados y domingos, que son entonces bicicletas de 4, de 5 horas más corrida, 2 bloques de 4 horas de bicicleta. Entonces, es un nado con 4 horas. Entonces, se va acumulando. Yo creo que, o sea... Sí, adelante. Tenemos otra pregunta desde Perú. Pedro Luna pregunta, para la distancia sprint y olímpica, ¿cuántas horas se necesita entrenar a la semana? Mira, yo no me voy, mi filosofía no se basa en necesariamente horas y más en esas distancias. Yo uso un concepto que se llama el volumen crítico, que lo estoy buscando porque no me lo sé de memoria, pero en el caso de olímpico, tiende a ser, creo, de memoria, 150 kilómetros a la semana, o sea que son 3 veces 50 kilómetros, pudieran ser, o 2 veces 90 minutos y un ciclismo de 2 horas. Lo estoy buscando aquí, la tablita, que es lo que yo utilizo para asegurarme que estamos en esos rangos. Y la corrida tiende a ser como unos 20 kilómetros. El nado, hasta donde uno llega en el Ironman, no tiende a ser un problema. Por eso es que la gente no tiene tanto problema saliendo del agua. O sea, uno no ve tanto, a menos que sea Kona, el hecho de un cut-off de nado donde uno lo cortan. No tanto así el ciclismo. O sea, el ciclismo para medio Ironman y para Ironman tiende a ser mucho volumen. Entonces... Sabes que dentro de la respuesta yo creo que tiene mucho que ver con el depende que tú dices, tiene mucho que ver con... Dale. Tiene mucho que ver... Venimos en un minuto, quédense ahí, vamos a cortar ahora este live y reenganchamos de una vez con el siguiente. Mira, por ejemplo, olímpico, la base son 4.500, 100 y 23. Y el tope, que era donde yo estaba, 6.160 y 23. Vamos a ver, ya regresamos ahí. Te decía que yo creo que depende mucho, ya tú tienes la tabla ahí, depende mucho de lo que busque. Tiene que ver el tiempo que tenga disponible, pero también lo que persiga cada quien. Yo creo que eso va a ser clave, porque hay el atleta que quiere terminarlo porque quiere hacerlo y quiere terminarlo, quiere completar un triatlón o un maratón. Pero hay quienes, por ejemplo en el caso de Coy, lo hacen de una forma un poquito más competitiva. Yo mismo quiero ir buscando un progreso, Sí, pero te interrumpo, Coy lo está buscando competitivo, pero Coy tiene un trabajo y tiene una vida. Claro.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú equilibras eso? Entonces, ya es una conversación donde nosotros tuvimos una primera carrera, cómo queremos afinar o cómo queremos apretar y dónde podemos. En un momento donde tenemos un bloque hacia el Ironman, introducir un ciclismo el viernes, que no lo estamos haciendo, 1 hora para complementar una corrida. Simplemente mantener un volumen de corrida un poquito más alto, que no lo hicimos en su caso. Es agregar un poco más de ciclismo en el fin de semana largo, que no llegamos a ese tope, y yo tengo los totales aquí. En un olímpico, el concepto de volumen crítico es que si una persona promedia de 3 a 4 semanas camino a su evento, estos volúmenes, especialmente el crítico, que es el base, no tendrá problemas en completar su carrera, su evento. ¿Okay? Entonces, el volumen crítico, que es un concepto de Jesse Kropelnicki, que es QT2 Systems. Tú sabes que yo abrí mi training peaks aquí para estoy diciéndolo y yo veo en cuáles yo estoy. Tú, 4.500. Ok. 106 de ciclismo, 106 kilómetros, y 23 de corrida. ¿Estamos hablando para distancia sprint o olímpica? Para olímpico. Para olímpico. Bien. Entonces, ¿qué sucede en ese concepto donde en lugar de agregar más volumen a la corrida, agregar más volumen al ciclismo, que es algo que mucha gente no hace? Entonces, en ese caso, sería llevar a 160 la bicicleta, antes de agregar kilómetros a la corrida de 23. Entonces son 6.000 metros de nado, 160 kilómetros de bicicleta y 23 de corrida. Ahora, si tú me preguntas, esos números no están descabellados. O sea, para una persona que esté más o menos competitivo en un olímpico y que quiera ser competitivo, ¿qué sucede? La respuesta fácil es entrenar como medio Ironman y competir en olímpico, o sea, un sobrevolumen. O sea, si puedes soportar el volumen y la disponibilidad de un medio Ironman, podemos ver, el medio Ironman sería el base, 5.700 en el nado, 240 de bicicleta, que ahí es que a veces se le empieza a complicar a la gente, donde mucha gente no llega, y 49, 50 kilómetros de corrida. Yo todavía puedo sacar de la ¿Qué pasa? programación. Eso es base. Si alguien completa, y Jesse lo que dice es, yo no le recomiendo a nadie inscribirse a menos que sienta que haya mantener un 80% de esos totales camino a la carrera 3 o 4 semanas. Esos totales se vuelven entonces 4.500, 192 y 39. Que el 80% de ese rango. Entonces, si tú estás en 20 y pico, sería brincar a 40. Entonces, por ejemplo, Pablo probablemente está entrenando para estar cerca de un 80% de los totales necesarios para su Ironman, el rompetón. Entonces, ¿qué sucede? Y si uno empieza ahora mismo, ¿qué sucede si en un volumen de medio Ironman, que en una conversación local, en vez de agregarles kilómetros a la corrida por encima de los 50, montar 360 kilómetros a la semana? 360, 400. O sea que yo no sé qué tanta gente aquí a la semana. Claro, puede hacerlo. ¿Qué tanta gente puede hacer eso? O lo está haciendo. Pregunta Pedro Luna. Correcto. De Perú, que si esos volúmenes críticos varían según la debilidad o fortaleza del triatleta con la intención de fortalecer un deporte bajo. Definitivamente, y ahí viene un tema de disponibilidad de tiempo. ¿Qué sucede en el nado? Obviamente el nado es el mínimo necesario. Pongamos que una gente, que es el caso típico, mucha gente que no nada o que no nada tan bien. Lo mínimo necesario, inclusive para un medio Ironman en un alto volumen, son 9.500 metros a la semana. Es mucho, tú estás poniendo cara, pero como nadador eso es poco. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú estás haciendo 9.500, ¿qué quiere decir que tú estás haciendo? 4 sesiones de 2.000 son 8.000. Sí. 5 sesiones de 2.000 son 10.000. 2.000 metros no es tampoco tantísimo, es mucho la frecuencia. Entonces ahí vienen conversaciones que no le puedo responder a Pedro. Ya sería un tema de si hay que enfocarse en el nado, se puede nadar 15.000 metros a la semana. Bueno, nosotros lo hablamos, en mi reunión hablamos de subir por lo menos una sesión más en el nado y si puedo quizás otra.
Y ¿Qué sucede ahí? Te dentro de- interrumpo. 3 sesiones en la semana y uno en aguas En el mar. abiertas, porque tú lo estás incluyendo en el fin de semana que tiene más flexibilidad. Entonces, hay formas de cómo trabajar definitivamente. Si una persona que viene, por ejemplo, de una formación de que su corrida es bestialmente rápida, 15 minutos en 5K, pero nado y bicicleta no es tan fuerte, definitivamente, esto es simplemente una guía. Cómo uno entonces sobrecarga y dice, vamos a mantener. Son conversaciones, Pedro, donde por lo menos a un nivel local me encanta tener ese tipo de conversaciones, pero no es lo típico, porque la gente viene a veces con un plan de, déjame ir a una carrera y quiero que me vaya bien, no de tener un plan de decir, bueno, yo quiero mejorar, me voy a coger 6 meses para mejorar mi nado y déjame yo poner en stand-by mi bicicleta y mi corrida. Eso no es algo muy común. Yo inconscientemente lo hice después del pánico aquella vez, inconscientemente descuidé las otras disciplinas para nadar. Nos informa Pedro que él era selección nacional de natación. Bien. Entonces, en el caso tuyo, es simplemente meterle a las otras disciplinas o a cuál es tu debilidad. Si él quiere, yo puedo hacerle una consulta y que nos escriba y yo puedo tratar de, si eso es lo que está buscando como atleta, yo pudiera darle una orientación en términos de cuál es su distancia, cuál es su disponibilidad, porque definitivamente, o sea, ¿qué pasa con eso? Y a nosotros quizás no hemos tenido gente de selección de nado, pero la gente que son buenos nadadores, en el caso de nosotros, es simplemente un volumen que ni siquiera son los 6,000. Que Es puedan mantener. obligarlo a que entren al agua, por lo menos. ¿Por qué? O sea, no son tiempos mega súper rápidos quizás comparado con él. Claro. Pero Raye, Hitler, o sea, ellos hacen un trabajo. Hitler Claro. está nadando un poquito más ahora, pero Raye, por ejemplo, en mi conversación inclusive para un Ironman era, por favor, nada. ¿Por qué? Porque quizás él dice, mira, yo no quiero que nadie me pite más nunca en una piscina. Entonces, a un nivel, Claro. tiene que dedicarle muchos metros para mejorar o para volver a un nivel histórico. Entonces, en tiempo y en disfrute, Sí. o sea, yo lo pudiera entender. A Pedro entonces que escriba, cuando terminemos el live, escriba por el DM, mande su correo por el DM o que escriba info@laesquinaDelSofá con la consulta y el coach con muchísimo gusto te va a responder. Él escribió algo de lo que él está haciendo de volumen a la semana. 11 kilómetros de natación, 140 de bicicleta y 20 de corrida. Está en rango de lo que estamos aquí recomendando. Ya habría que ver más específico en términos de cuál es la otra disciplina que está más débil. Su meta y la distancia para la que está entrenando. Bueno, También. Sprint, entrar en el top 3 del sprint en Perú. Pero Pedro, entonces, lo que te digo, está bien. Pedro está bien. Pedro está bien. Mira, Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, de verdad, por la interacción. Tenemos un tema que teníamos un guión y un tema y otras preguntas. Una de Erickson, tenemos el tema de Erickson estaba escribiendo memoria para mí. muscular. A mí yo creo que lo más interesante, y ahí medio tomando una decisión Arbitraria. al aire, Ah, Erickson ha escrito varios. Te Sí. pasé la conversación del protector solar que está conectada con la de vitamina D, que sería interesante. Te pasé el artículo de James, que eso lo vemos en semanas futuras. sí. Pero a mí lo que más interesante que me encontré fue lo que compartí de ese artículo, de ese estudio que se hizo, de si los músculos tienen memoria y a nivel de si el cuerpo es ingrato o no, que inclusive había una conversación en nuestro chat en el día de hoy. Te voy a hacer un aporte breve con eso, que quizás no tiene que ver directamente con triatlón, pero Floyd Mayweather, el sistema que tienen de entrenamiento, que tenían de entrenamiento, y yo no recuerdo si era el papá o el tío que lo patentizaron, que es su sistema Mayweather, hay unos movimientos que ellos hacen constantemente dentro del sparring, que es cuando se hace el contacto con otro boxeador en el entrenamiento o con el entrenador, que era replicando lo que podría pasar en una pelea. Y es precisamente para que esa reacción, ellos lo llamaban quizás
no con mucha ciencia detrás, pero lo llamaban memoria muscular a esa acción. Kobe Bryant en el baloncesto, él dice mucho que él no nada más practicaba los drills normales que se hacen en una práctica, sino que en sus prácticas él también llevaba a cabo los movimientos del juego, para que a la hora de esas décimas de segundo que tiene para tomar una decisión de si pasarla, tomar el tiro, cómo tomar el tiro, en qué forma, saltar por dónde, le fuera más fácil por la memoria muscular, como él lo llamaba. Sí, sí. Le dejo el escenario, coach. No, el estudio porque está ahí disponible y lo podemos compartir, está chulísimo. Yo creo que Está por ahí. nos van a despedir el patrocinador. Igual que el otro, Ahí. el otro de la galletica que me la comí antes de empezar. Tan buena la Quest, ¿tú no la has probado? Tú no me has guardado, pero la voy a probar. Así que no tiene que manejarse, me la llevo para la natación. Ahí está, me la llevo para la natación, profe, pero está bien. Mira, no, pero en serio ya. Me llamó muchísimo la atención y tiene varias, creo que me dice, ¿el cuerpo es ingrato o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos al nivel de fitness reciente que puede ser más alto histórico y eso es lo que nos ancla. Pero el cuerpo aguanta mucho uno dándole maltrato y no tiene una repercusión negativa por muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo, si tú le das 2, 3, 4, 5 semanas de entrenamiento, tiene su memoria, que es lo que está confirmando el estudio, donde los músculos recuerdan adaptaciones que se han hecho previamente o crecimientos previos. Entonces, yo siempre he sido más del lado de lo que pasa en el ambiente que la parte genética. O sea, hay mucha gente que tiene la predisposición genética, pero si no hace el trabajo, no hace la adaptación, no va a llegar o no tiene igual rendimiento. Entonces es verdad que hay que quizá tener una base buena genéticamente hablando, pero que habla de eso, me confirma, yo puedo tener un sesgo cognitivo de que esto me está confirmando lo que yo creo que funciona y cómo funciona la vida, de que el que hizo un entrenamiento de pequeño, atlético, lo deja por 10 años, pero el músculo se recuerda. Claro. Entonces, cuando esa persona retoma, no es tanto la genética bondadosa del inicio, gracias a su madre y a su padre, que es un componente fundamental del desempeño y de la vida, pero también es el trabajo que se ha realizado, donde ese músculo, independientemente de cuál fue su nivel base, puede haber una persona con un nivel base más alto y uno más bajo. Si esta persona históricamente hizo mucho trabajo y este no tanto, cuando retoman, ¿qué sucede? O sea, pueden tener no fitness igual, pero este vuelve a un nivel más rápido porque claro, se recuerda del trabajo que hizo. Entonces, cuando vemos mucha gente que quizá coge fitness rápido, lo que decimos, no, la genética, no, ¿qué trabajo histórico ha hecho esa persona? Y eso es lo que estaba hablando aquí, donde hay unos indicadores, unos markers que se prenden o se apagan y lo que hace que el músculo recuerde un trabajo que ha hecho. Entonces, ponte tú que uno empiece a levantar pesas, llegue a medir 18 de brazo, deje de entrenar, baje a 13, cuando uno vuelve a coger la pesa, ese brinco a 18 se hace mucho más fácil porque ese músculo a nivel de genética, o sea, de ADN identificado, y ahí del estudio lo podemos compartir con mucho más detalle, que yo no soy un experto en el área, pero esa es la interpretación que le dan, me llamó muchísimo la atención. Un área controversial que toca es la parte de dopaje, que eso es una posición que han tomado muchas personas con una posición bien estricta alrededor de si la gente se dopa o no. Sea fuera de competencia, o sea cerca de competencia, o sea durante la competencia. O sea, muchos de los ciclos, no porque yo sea experto, pero por lo que he leído, mucha gente hacía ciclos fuera de competencia, pero le benefician en la competencia. La gente cuando lo agarran porque utilizó productos que eran baneados, tiene una adaptación entrenando, cumple su ban, cumple su condena, vuelve, se beneficia y el músculo tiene memoria de lo que sucedió entrenando bajo uso de sustancias prohibidas. Entonces,
una de las avenidas que se abre de una vez en la parte de la conversación del artículo es las suspensiones en deporte deberían ser de por vida, o deberían ser mucho más largas para que entonces, si no es de por vida, por lo menos te vaya sacando de un pico atlético, donde si son 5 años, te agarraron a los 28, ya tú tienes 33, quizá ya, o sea, perdiste esos 5 años de entrenamiento. Y que no te quede ese beneficio o tan amplio de eso que hiciste que no debiste hacer. Aquí pasaba en un momento con el béisbol que cuando empezaron a ser más estrictos con el dopaje a nivel de liga menor y en grandes ligas también, lo que no, o sea, sin tener la certeza, pero lo que se presumía que estaban haciendo era que ya desde prepararlos a los muchachos para llevarlos a un tryout, desde antes de que pertenecieran a una organización, los dopaban. Los dopaban para que pudieran tener ese desarrollo rápido y poder hacer esa base. Y tú llegas a tu entrenamiento, tú llegas a tu tryout, tú llegas a pertenecer a un sistema organizado, pues ya estás limpio, pero no importa porque ya tú le sacaste provecho a eso. Definitivamente. De eso se trata. En los foros y en las conversaciones alrededor de todo la limpieza en ciclismo que han estado tratando de hacer, o se trató de hacer hace unos años, mucha gente mantenía una posición bastante férrea acerca de que sin tener evidencia en mano, había una adaptación que permanecía en el tiempo. A causa de uno poder haber entrenado más, inclusive. Aquí ya se va a un nivel de un marcador, un indicador a nivel genético de ADN, que ese músculo va a estar más predispuesto a responder rápidamente. O sea, inclusive sin esa conversación turbia de dopaje. Imagínate entonces si tú le agregas un componente adicional. Entonces ese crecimiento, esa tasa de crecimiento es mayor, esa adaptación es mayor. Me pareció interesantísimo. Y va en esa conversación de qué importa más, si la base genética que uno tiene o el entrenamiento. O sea, el entrenamiento importa bastante, en mi opinión, en lo que yo he visto. O sea, y es algo que hemos hablado mucho de cuando la gente dice, pero ese hombre empezó hace un año a hacer triatlón o a correr y mira los tiempos que está haciendo. Y yo tengo 2 años, sí, pero antes de él tener ese año, ese tiempo haciéndolo, ¿qué hizo? O sea, si en su adolescencia o más joven todavía, él tuvo varios años siendo atleta yo pongo un ejemplo cercano y no tirándolo al medio, pero Antonio Caparrós, un amigo del colegio, reconectamos hace un tiempo, él hace CrossFit, tiene el CrossFit Lounge, cogió y corrió, no es un tiempo élite, un elite, pero sin entrenar mucho, corrió 1:43 en un medio maratón. Entonces la gente lo ve, wow, la genética de Capa. Tú sabes la vuelta que le dio Capa a Loyola jugando soccer. Y después soccer de campo, o sea, soccer cuando aquí no se jugaba soccer. Cuando aquí no se jugaba soccer, a un altísimo nivel. Entonces los jugadores de soccer corren 10 kilómetros en los juegos, eso es lo que la gente dice. Entonces imagínate un muchacho haciendo 2 y 3 juegos al día o 2 juegos al día todos los fines de semana, en el Loyola, en el recreo, y antes de empezar y después de empezar. 1:43. Dale. Pero yo creo que ya. Para mí esa parte está interesante, el que quiera lo podemos compartir. Y lo ponemos en las notas de la parte de YouTube y demás. Tenemos mucho material para semanas venideras, pero siguen mandando sus preguntas y creo que el invento va funcionando. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? El 27, yo no voy a estar aquí. Nosotros nos vamos a entrenar para Capcana, a reconocer la ruta. Yo creo que me pudiera ir un poquito antes, no sé si viernes o sábado, a tratar de afinar algunos detalles con Jorge Iván y Rafaelito. No me queda claro cuándo es que va, pero van definitivamente para allá a ver detalles de la ruta de Rev 3 de corrida específicamente. El domingo vamos a hacer un reconocimiento de la ruta de Stono y me hicieron una propuesta indecente ahorita de conocer la ruta nueva de ciclismo de Rev 3. Entonces esa probablemente sea la montada del domingo.
Refri Dominican Republic, Refri Punta Cana. Cacana. Que es, ¿qué fecha? El 7 de octubre, no me olvido. El 7 de octubre. Las inscripciones abiertas. Y vamos a una guagua que es de aquí, coordinada por el director. El director del equipo técnico que tenemos, que un día vamos a voltear la cámara para que vean todo el equipo técnico. Muchachos, gracias de verdad por el apoyo de siempre. Francia va a coordinar el tema de la guagua y... Yo creo que yo me quedo hasta el 27 allá. Me brinco ese lunes a hacer un mini campamento. Después entonces tú me responderás la pregunta que te hice. Digo que hicieron sin... El 27 tenemos un ride para los que no quieran salir de la ciudad y estén aquí para la presa de Higüey y de vuelta. ¿Para la presa de dónde? De Higüey, todos invitados. ¿Cuánto? Son 70 kilómetros nada más. Ah, bueno, pues un ride Pero tú no has aprendido, porque mírale la risa. Ah, ok, son de los rides que arma Caleb. 3000 de elevación. Pero son 100 Velocidad. kilómetros, entonces ¿cómo da tanto Velocidad tiempo? media. Sí, yo no vi la hora. 13 kilómetros por hora. Yo no... No, yo no voy a hacer esa invitación. Un ride en la presa de Higüey. Eso es para los Wow. cacaos. Más para allá. 70 kilómetros. Para calentar, subir la colonia, los cacaos, los mineros y después llega a la presa y para atrás. ¿Y cuánta gente viene montando? Se van 20, llegan 3. ¿Y cuánta gente se devuelve Con la montando? gente de triciclo, esa gente son todos duros. No, ahí esa gente no. Esos son de la gente que el día que corran, la mayoría van a hacer los 100 kilómetros. Porque no, yo no sé cómo que. Yo no entiendo. Yo no entiendo. 70 kilómetros, 13 kilómetros por hora la velocidad media. ¿Cuántos son los metros de elevación? 3000. 3 kilómetros de elevación. Sopa de lomo. Ya Bueno. yo voy a tener que venir el martes entonces. Profe, después tú me vas a decir que yo voy a hacer 2 semanas de viaje sin poder montar bicicleta. Entrenar, lo que tú ¿Pero el puedas. qué? Lo que tú puedas. Hay ejercicios de pesa que uno puede hacer para la bici y todo eso. No Me es va a mantenerte activo. Porque es que No me puedo mortificar. la constancia va por encima de la especificidad. Ya, yo creo que podemos cerrar con eso. Señores, gracias de verdad por apoyarnos en este invento y por estar ahí. Escriban, llamen, lo que tengan el número del coach, llámenlo mucho, explótenle el celular haciéndole Yo subí preguntas. una foto de un beeper, mandaron un beeper. Vipeen al coach. Y nada, si conocen a Francis, a Franklin, a mí, a quien sea que ustedes sepan que pertenece a la esquina o que nos conoce, escríbanle y pregúntenle y manden sus preguntas por ahí. @la esquina del sofá, en Facebook, Twitter, en Twitter no estamos, pero no estamos, en Instagram y la esquina del sofá en YouTube. Suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Vamos a ver si subimos esta noche la de de Erika, que está buena. Sí, está muy chula. Nos vemos, señores. Gracias.